La historia de lo que hoy es Jordania comenzó hace 2000 años y por aquí han estado dándose de bofetadas los hititas, egipcios, nabateos, asirios, babilonios, persas, griegos, israelitas, romanos, árabes, cruzados, mamelucos, turcos, en fin, todo en esta área alrededor del río Jordán, conocido como la tierra de Canaán. Ya en el 312, los nabateos se refugiaron en Petra escapando de los seleucidas. En la época romana se la anexionó Pompeyo como una provincia más, Arabia Pétrea. Durante las cruzadas, los francos se adueñaron del lugar hasta que en 1259 pasó a manos de los mamelucos y a estos se lo arrebataron los otomanos. Durante la Primera Guerra Mundial, los ingleses, haciendo gala de su corrupta historia de corsarios cizañeros y carroñeros, se las arreglaron para promover una rebelión árabe contra los turcos otomanos. Las cosas no les iban demasiado bien hasta que encontraron un tonto útil, conocido como el teniente Thomas Edward Lawrence, un precursor de Indiana Jones, más conocido como Lawrence de Arabia. Este idealista defensor de los árabes les calentó la cabeza para que se unieran todas las tribus y lucharan contra los turcos, animándoles a recuperar gran parte del terreno de lo que actualmente es Siria, Israel, Líbano y Jordania. Lo que consiguió Lawrence es que los turcos y los árabes se mataran entre ellos, mientras que los ingleses, de acuerdo con sus amigotes los franceses, dieran palmas con las orejas y solo tuvieron que suministrarles las armas. Él llegó a conquistar, junto con sus tribus amigas árabes, enclaves como Áqaba, Gaza, Jerusalén y al final Damasco. Cuando se dio cuenta de que todo el territorio que había conquistado pasaba a ser un protectorado inglés y que él, el gran Lawrence de Arabia, había sido manipulado, entró en una gran depresión hasta su fallecimiento en un accidente de moto en Inglaterra. Ahora nosotros llegamos a Jordania en un viaje organizado de 7 días, en el que vamos a recorrer los sitios más conocidos de este país, realizando una elipse de norte a sur. Y lo primero que vamos a visitar es Madaba, donde tenemos la representación cartográfica más antigua de Jerusalén y la Tierra Santa. Está situada a 30 kilómetros del aeropuerto de Amán y comunicada por una carretera de más de 5.000 años de historia, el Camino del Rey. Este famoso mapa cubre el suelo de la iglesia griega ortodoxa de San Jorge. Gracias al mapa de Madaba, los arqueólogos pudieron reconstruir la historia de Jerusalén, Palestina y los territorios de Tierra Santa. Se descubrió en el siglo XIX durante unas obras en la iglesia. Jerusalén está ahí en el medio, que se ve la calle con la calle principal. Dos aquí. Eso es Belén. El Mar Muerto, donde se ve la barca. El 4, el río Jordán, allí el río se ve el río ancho, ¿verdad? Nos encontramos en Madaba, que significa agua y fruta. Por aquí viven muchos cristianos y esto lo visitó el Papa Juan Pablo II. Y como aquí conviven en paz y armonía los cristianos y los musulmanes, la denominó la ciudad del amor y de la paz. ¡Ay! Espera, ante nosotros
la iglesia de San Jorge, y que en el interior hay un mosaico en el que se puede ver Egipto, la Franja de Gaza, Belén, Jerusalén, todo ello en el suelo. Es un mosaico original. ¿Y ese sombrero tan bonito? Este sombrero, como siempre me quemo, me lo compré en Tashkent, la capital de Uzbekistán. Espera, que tiene otra posición, ¿eh? Espera, que tiene otra posición. Bien, después de la explicación del origen de tan simpático sombrero, vamos a realizar lo que todo buen guiri tiene como objetivo principal tras una visita: comprar chuminadas en las tiendas de los turistas. ¿Qué has comprado? Una banderita. ¿De dónde? De aquí, de Jordania. قافل على قلبك البيبان حبيت وفارقت كم مكان عايش جواك إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل من كتر ما أحبطوك تمل فين تلقى دواك بتودع حلم كل يوم تستفرد بيك الهموم وكلكم والغربكم والجرح كبير ما بتديش حاجة اهتمام أهلا سلام سلام المapa. طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير داري داري يا قلبي مهما تداري قصاد الناس حزننا ما Nos encontramos en el monte Nebo, ante la tierra prometida de Moisés. Si no fuera por esta niebla, por estas tormentas de arena, veríamos Jerusalén a 47 kilómetros e Israel a 27 kilómetros. Aquí podemos observar las indicaciones con los lugares y la distancia a la que están de aquí. Jerusalén, Belén, Hebrón, Jericó. Aquí en el monte Nebo hay una representación del báculo de Moisés. Moisés iba por el desierto con las 12 tribus de Israel y la gente se le enfermaba, le picaban las serpientes. Entonces Dios le dijo que tiraba el báculo al suelo, el báculo se convirtió en serpiente y cada vez que alguien enfermaba o le picaba una serpiente, Moisés enseñaba así el báculo, la gente lo miraba y con su fe se curaban. Esto ha quedado como la representación de la medicina. Tiene forma de serpiente y es un símbolo de la medicina. Esta es una iglesia adquirida por los franciscanos con un mosaico de la época bizantina. ¿Qué tal el turismo? Masivo, turismo masivo. Esta iglesia del Monte Nebo es famosa por sus mosaicos bizantinos. Se llama Iglesia del Memorial a Moisés y el Diaconicón Baptisterio. Estos mosaicos son ricos en detalles y simbolismos. Datan del siglo VI y VII y representan escenas de caza, pastoreo y figuras religiosas, además de inscripciones en griego. Carlos, no nos da tiempo ya, ¿no? Estos son los 12 ojos de Moisés. Desde aquí Moisés sacó agua de los pozos, de 12 pozos, para que pudieran vivir sus 12 tribus, que se componían de 600.000 personas y salieron huyendo de Egipto. Aquí se sabe que murió Moisés, no se sabe dónde está exactamente el lugar, pero desde aquí es de donde vio la tierra prometida. Esta es una antigua puerta de un monasterio bizantino. Esta fue la última parada de Moisés antes de ver la tierra prometida.
Este memorial se realizó en marzo del 2000 porque fue visitado esta zona por Juan Pablo II. Y de ahí pasamos a un taller donde nos explican cómo se realizan los mosaicos según técnicas milenarias y sus diversos niveles de perfeccionamiento. Y si de paso quieres comprar alguno, pues te lo agradecen. Es lo bonito que tienen los viajes en grupo. Lo que sobra es tiempo para entrar en tiendas y cosas similares. Las visitas, eso sí, se hacen a la carrera. طول عمرها ماشية السنين والناس ركاب مع دقة عقرب الساعات بتموت جوانا ذكريات عشمنا قلوبنا باللي فات ونسينا نعيش كان مكتوب نمشي الطريق ونفارق كل. Y si nos supo a poco lo de los mosaicos, se abrió una puerta como la cueva de Alí Baba y aparecieron cientos de mostradores con joyas y no sé cuántos más trastos. El tiempo de compras era ilimitado. Para el mirador del Moisés, 10 minutos. Como todo el mundo estaba encantado porque había aire acondicionado ahí dentro, pues a callar. Chachi. Ahora vamos hacia el sur, a Petra, por una flamante autopista que comunica Amán con Aqaba. Y lo único que llama la atención por el camino son las minas de tratamiento de fosfato y sus plantas de almacenamiento. De hecho, es el tercer productor mundial, su segunda fuente de ingresos después del turismo, aunque el guía nos dijo que era al revés. No me atreví a rebatírselo por miedo a que como castigo nos metiera en otra tienda de recuerdos. Por la tarde llegamos a Petra, empezando la visita en la pequeña Petra. Este yacimiento arqueológico se encuentra situado a 14 kilómetros de Petra y fue levantado por los nabateos en el siglo I. Se cree que era un suburbio de Petra y al parecer estaba destinado a albergar comercios de la ruta de la seda. Tiene también un cañón de 400 metros, llamado Sheikh Albarid, y en sus paredes de arenisca hay aberturas talladas en ella que se utilizaron como vivienda. A este lugar no se le prestó ninguna atención hasta 1950. Eso sí, forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1985, junto con Petra como un único lugar. Aquí, en la pequeña Petra, así como en Petra, vivían en las cuevas los beduinos que cuando en 1985 fue inaugurado este sitio como Patrimonio de la Humanidad, se les trasladó a un pueblo nuevo, a 10 kilómetros, Sayum, que en la actualidad tiene unos 4.000 habitantes. La gran mayoría trabaja lógicamente en el sector del turismo, como guías, comerciantes, etc.
Nos encontramos en la pequeña Petra. Esto era una sala. Aquí ponían un dios. Esto es un templo. Y aquí realizaban sacrificios de animales, que aquí en el centro hay un agujerito por el que caía la sangre. Ahora está tapado, pero bueno, se ve ahí la forma. Y de frente, otro templo. Este es el templo de Dus-Ara, excavado en la roca en 2 niveles y con elegantes columnas en el piso superior. Está dedicado al dios Dus-Ara, dios principal de los nabateos. La pequeña Petra, también conocida como Sheikh al-Barid, que significa cañón frío, es mucho más sencilla y pequeña que su hermana mayor, pero esta es gratuita y Petra tiene un precio para un solo día de 50 dinares jordanos, que a fecha de hoy son 61 euros, un precio para salir corriendo. Esta es la tumba 846, que está excavada en la roca en algún momento entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. El interior nunca se llegó a terminar. Ahora nos meten en el bus y nos llevan a unos 10 kilómetros a una ciudad prácticamente creada para los guiris, Wadi Musa. Tiene unos 20.000 habitantes y se puede considerar el campamento base para las excursiones a Petra. Dispone de buenos hoteles. Aquí el recepcionista del hotel ayuda a Mónica a ponerse el típico turbante beduino, también conocido como kufilla o la jata jordana. Hay múltiples formas que definen cómo se lleva en cada país árabe e incluso sirve para distinguirse entre las distintas tribus. Los primeros habitantes de Petra fueron los nabateos, unos viajeros de la península arábiga, saqueadores de la zona, cuyo idioma era un derivado del arameo. Se fueron instalando en el lugar y con su ingenio construyeron canales y cisternas excavadas en la roca, llevando el agua desde las fuentes de Wadi Musa hasta la ciudad, donde se distribuía por templos y barrios. Tras acceder al recinto, vemos unos bloques rectangulares de piedra de 5 metros que eran tumbas e incluso una tiene unos obeliscos de clara influencia egipcia. En el nivel bajo hay una habitación llamada triclinio, que es una sala de recepción con 3 escaños, dedicados a honrar a los muertos durante el banquete. La fachada es de estilo griego, pero las columnas son de estilo nabateo. Según abandonamos este templo, entramos en el Sik, palabra árabe que significa paso estrecho. Este desfiladero de 1200 metros nos conduce a la ciudad de Petra y permitió a la población resistir los ataques externos al ser este paso invisible desde el exterior y fácil de defender.
Al caminar por el Sikh podemos ver que alrededor hay 40 estatuas. La más grande e importante es la del dios Dussehra. Como nos paramos más de la cuenta para echar unas fotos o realizar planos de vídeo más o menos acertados, continuamente nos perdemos del grupo y del guía con su banderita, lo que nos supone más de una vez tenernos que dar una carrera para alcanzarlos. Hace unos años se limpió la base del Sikh de arena y escombros, saliendo a relucir esta calzada supuestamente romana, aunque su origen es mucho más antigua, nabatea, y ellos se limitaron a restaurarla y mantenerla. Los romanos, entre crucifixión y crucifixión, siempre tenían tiempo para hacer buenas obras. Llegamos al final de este desfiladero del Sikh. En unos metros podremos vislumbrar la famosa ciudad perdida de Petra. Aunque técnicamente lo descubrió un suizo en 1812 haciéndose pasar por árabe, realmente para el común de los mortales lo descubrió Indiana Jones en 1989, bajo la batuta del señor Spielberg. Well, it was great to shoot in Jordan. David Lean had shot Lawrence of Arabia in Jordan. And we were guests of the royal palace in Aqaba. We were guests of King Hussein and Queen Noor. And they treated us great. We actually stayed at the royal palace for the 5-6 days we were shooting. And Queen Noor with her kids drove me to location a couple days. And even though we couldn't, like we did on Temple of Doom, walk in Sir David's footsteps, we were able to shoot at Petra, which was an amazing piece of architecture just cut right into the sandstone canyon walls. Así que ahora nosotros nos vamos corriendo a revivir esa escena donde poco a poco aparece la figura del tesoro con la maravillosa banda sonora de John Williams. Hay que tener en cuenta que Petra es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985, pero además es una de las 7 maravillas del mundo moderno desde 2007. Por fin hemos completado la visita a todas ellas. En el año 2009, el Coliseo Romano en Italia. En el año 2011, la Gran Muralla, al norte de Pekín, en China. En el año 2012, el Taj Mahal, en Agra, en la India. En 2013, Machu Picchu, en Urubamba, Perú. En 2018, Chichén Itzá, en la península del Yucatán, México. En 2024, el Cristo Redentor, después de 2 intentos pudimos verlo, en Río de Janeiro, Brasil. Y ahora, en 2025, en este circuito por Jordania, la última, Petra. Y después de este repaso al estrellato de las localizaciones en el mundo, vamos a lo que hemos venido. Nos encontramos frente al principal edificio de Petra e imagen de toda Jordania, el Tesoro, obra maestra de los nabateos, tallado en la roca en el siglo I, que contiene muchos estilos de arquitectura. La construcción es grecorromana, mientras que la decoración está inspirada en el estilo egipcio. Si nos fijamos en detalle, veremos disparos en la piedra, posiblemente los otomanos o beduinos, por la creencia de que bajo la piedra había escondido en su interior un tesoro faraónico. Si volvemos al film de Indiana Jones, el tesoro que descubría era el cáliz del Santo Grial. Realmente no se sabe a ciencia cierta
si este edificio fue un templo nabateo, pero lo más seguro es que resultara una tumba real, probablemente la de Aretas IV. Su interior no se puede visitar, pero al parecer no hay nada de interés, al contrario que en la película de Indiana Jones. Como Petra es inmenso, la visita continúa y nosotros, rezagados, damos saltos de contento por tener que ir siempre a la carrera, ya que queremos oír las explicaciones del guía y subir a conocer el monasterio. No nos da tiempo a todo. Después de pasar el tesoro, el camino se expande y llegamos al centro de la ciudad. Ahora este desfiladero se llama Calle de las Fachadas, de estilo asirio, con grandes tumbas que sin duda están dedicadas a personas importantes de la ciudad. Fueron talladas antes que el edificio del tesoro. Por el camino vamos viendo pequeñas tumbas nabateas. En la parte inferior de la montaña está el teatro de la época nabatea. En este teatro caben entre 7.000 y 10.000 personas. Está orientado al este para aprovechar la luz de la mañana. El teatro fue ampliado en la época romana, después de la toma por Trajano. La arquitectura de los teatros nabateos es similar a la de los romanos. Sin embargo, los nabateos trabajaban tallando en la roca, mientras que los romanos construían todas las piezas en piedra. Este teatro se utilizó para exposiciones y para grandes celebraciones, incluyendo celebraciones religiosas. Después del teatro, dejamos a nuestra derecha, en un alto con vistas al resto de la ciudad, las 5 tumbas reales, excavadas en la montaña de Quba. Se considera que son reales porque son grandes y ricas en decoración. El primero de estos mausoleos es el crematorio. Esta tumba del siglo I está bastante erosionada por el viento. Al lado está la tumba de la seda. Se llama así por los vivos colores de su piedra. La tercera es la tumba corintia, porque tiene los capiteles corintios y es similar a la fachada del tesoro. La última tumba real es la tumba del palacio, la de mayor fachada de Petra. Tiene 46 metros de alto y 49 de ancho. No podemos subir a visitarlas porque perderíamos definitivamente al grupo. Así que continuamos hacia adelante, a la calle de las columnas. Cuando el emperador Trajano conquistó Petra en el año 106, mandó construir esta avenida de columnas muy al gusto de los romanos. Por cierto, Trajano nació en la provincia romana de la Bética, o sea, era andaluz. Al final de la calle de las columnas podemos ver un lugar santo, el templo principal de la ciudad. Se llama Qasr al-Bint. Todos los beduinos le llaman el palacio, siendo la única edificación que no fue destruida por los terremotos que ha afectado a toda la región, gracias a un sistema antisísmico basado en tener un trozo insertado de madera de enebro a lo largo del templo. Este templo fue usado en la época romana, dedicado al dios Apolo. دربك على درب الهوى روحي أنا بشوقي لتبوح
Hemos dejado al grupo, creo que iban a almorzar o algo así, y nos dirigimos al segundo monumento más bello que hay en Petra después del tesoro. Se trata del monasterio. No está muy lejos, unos 2 o 3 kilómetros, pero el problema es que se encuentra en una cota más elevada y para ello hay que subir 837 escalones irregulares, o al menos eso dicen. Yo no me preocupé en contarlos. Solo hay 800 escalones y llevamos 11. ¡Ánimo! Vete cantándolos. Pero no tenemos conformación. Es igual, se oye con este eco. Mirando para la cámara y dices 12, 13. 12. 13. 14. 15, 16. Hello. Fine, thank you. Llevamos 60 escalones. $387. El trayecto de subida y de bajada te lo ofrecen en numerosas ocasiones los beduinos para que lo hagas montado a lomos de un burro. Y aunque les hables en inglés haciéndote el loco, ellos te contestan en español. Está claro que desde que entras por la taquilla de Petra ya saben de ti hasta el DNI. Llevamos 1 hora subiendo escalones. 1 hora y aquí no parece nada. 1 hora. A pleno sol. Pero hay tiendas. Muchísimas tiendas. Muchísimas. No quiero ni verlas. Vamos. Nos ha llevado más de 1 hora llegar a la explanada donde se encuentra el monasterio. Por ejemplo, Michael Bay, el director de cine, fue en un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Jordanas, acompañado de los reyes de Jordania para filmar la película Transformers: La venganza de los caídos, franquicia a la cual su realeza es muy aficionada. Malditos enchufados. El monasterio fue excavado en el siglo I en honor del rey Santo Obodas I, que logró la victoria en muchas batallas contra los asmodeos y los moabitas. Levantado en estilo nabateo, es menos refinado que el tesoro, aunque se parecen mucho. En el periodo bizantino fue utilizado como un monasterio, y de ahí lleva su nombre. Este edificio también es conocido como Az-Deir o El Deir. Tiene unas medidas de 50 metros de ancho y 45 de alto. Su fachada está diseñada en su parte superior como un frontón quebrado, interrumpido por unos tolos que están rematados por una gran urna. El tolos central descansa entre 2 semifrontones, está enmarcado por columnas con capiteles con cuernos nabateos
y coronado por un remate en forma de urna. Azdeir es un ejemplo de una reinterpretación nabatea de la arquitectura helenística. Aquí en Petra ya se está poniendo el sol y llega una terrible tormenta de arena, pero lo importante es que hemos cumplido con nuestro objetivo y es ver la maravilla del mundo que nos quedaba. Y es esta, Petra en Jordania. ¿Sabes el secreto de estar en Petra solo? La tormenta de arena. ¿Ya? Sí. Burkhard nació en Suiza, en el seno de una familia de comerciantes de la seda acomodados. Y su afición era ser explorador. Entonces quería unirse a una expedición para descubrir las fuentes del Níger. Entonces se vino cuando estaba lo que hizo fue venirse a esta zona y aprender todo sobre la religión musulmana y sobre su lengua para estar totalmente integrado con ellos. De hecho, en Aqaba, en Alepo, por ahí le robaron, bueno, le hicieron de todo al hombre, pero bueno, él para adelante. Y en Aqaba oyó que él iba hacia dirección al Cairo para luego unirse a la expedición de las fuentes del Níger, pero en Aqaba oyó hablar de una ciudad secreta, entonces como no conseguía que los beduinos le enseñaran esta ciudad, pues entonces dijo que quería sacrificar una cabra en la tumba de Aarón, y a eso sí le ayudaron los beduinos. Dijo que era, se hizo pasar por muy devoto y quería sacrificar una cabra en la tumba de Aarón. Entonces, porque él sabía que cerca de la tumba de Aarón se encontraba esta ciudad. Entonces vino con un beduino y descubrió Petra. Pero aún así tuvo que tener mucho cuidado, porque los beduinos, cuando le veían tomar las medidas de las columnas, los beduinos pensaban que los descendientes de los que habían construido estos edificios podían llamar a los genios, y entonces les decían dónde estaba el tesoro. Entonces tenía que tener mucho cuidado. Lo que hizo fue apuntar todo en su diario y mandarlo a Europa. Él, después de descubrir Petra, regresó al Cairo y allí con 33 años falleció, eso sí, habiendo enviado su diario a Europa. ¿Ya? Es que es muy difícil hablar oyendo explicar a los guías, gente alrededor, gente mirándote, uno que se ríe. Petra en Jordania, en 1985, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es súper emocionante, que lo hemos hecho esta mañana y ahora lo estamos volviendo a repetir, pasear por el SIC, por esta falla de la montaña y de repente ver aparecer con todo su esplendor. ¿Está ya? ¿No está? Aquí la tenemos. Es maravillosa, fascinante, espléndida. ¿Qué metros tiene? Espera que miro la chuleta. Miro la chuleta, ¿me dejas?
Los capiteles tienen, aunque parecen corintios, son nabateos, por unos cuernos que sobresalen. Tiene el frontón partido. Ahí hay que hay mucha arena. Bueno, esto da igual, ¿ya lo explicas tú o qué? Lo tallaron de arriba hacia abajo. Y a los laterales se ven unos cuadraditos, que es donde tenían los andamios puestos. ¿Qué pasaría si lloviera mucho? Que todo esto se inunda. De hecho, ha pasado hace poco. Pero de todas formas, los nabateos eran un pueblo que tenían mucho... ¿Qué pasa? ¡Uf! La tormenta de arena. Sigue. Que ya me cansé, que estoy masticando arena. Es curioso, el beduino tenía que dar instrucciones a Mónica de cómo colocarse para tener el mejor ángulo para la foto, pero el camello desde el primer momento conocía la pose perfecta. Creo que la miraba de reojo como diciendo: estos guiris son unos aficionados. Aunque íbamos con el tiempo muy justo, unos minutos para una foto con el camello y una de las 7 maravillas del mundo de fondo era imprescindible. Luego, a correr por el Sic, no sea que empiece a llover y se inunde el cañón, que no es la primera vez que mueren turistas en este lugar por ese motivo. Ahogados en el desierto. Parece un chiste y no lo es. Ya somos los últimos en subirnos al autobús. Mañana toca viajar al sur, a Wadi Rum, pero eso es otra historia.